Estimada docente, muy buenas noches. Les saluda el grupo número 5. El tema a tratar es analizar e interpretar las normativas sobre el legado, las designaciones particulares y las donaciones y lo que estipula la normativa civil ecuatoriana. A continuación, mi persona, el estudiante Jairo Moyano, dará la introducción. Como primer punto, tenemos que en el siguiente artículo de investigación se analizará y se interpretará la normativa sobre el legado, las desigualdades particulares y las donaciones y lo que estipula la normativa civil ecuatoriana, lo que establece múltiples mecanismos para la distribución de la propiedad y en el patrimonio de las personas fallecidas. Entre ellos se encuentra el legado, las desigualdades particulares, las donaciones, el derecho de acrecer y de las situaciones que tienen como finalidad de asegurar la protección de los derechos y garantías de los herederos y legatorios. Como segundo punto importante de este tema, se busca examinar las condiciones y requisitos necesarios para que un legado sea válido, efectivo, así como las distintas modalidades y formas en las que se puede constituir un legado. También se analizará la relación entre el legado y otros derechos sucesorios como la herencia. También se investigará cómo se regulan en la normativa ecuatoriana las situaciones en las que una persona puede disponer de sus bienes de forma de desigualdad entre sus herederos o legatarios. Por concluir, se realizará análisis de cada concepto y derecho que garantiza a la persona a distribuir y recibir bienes de manera legal y correcta. Se planteará casos de ejemplos que salen de la cotidianidad con el fin de poder clarificar las distintas normas legales que regulan estos mecanismos y criterios de la jurisprudencia. Muchísimas gracias. A continuación, mi compañera María Eugenia Araya. Buenas noches, estimada docente. Mi nombre es María Eugenia Aray y hoy voy a hablar sobre el legado. El legado se deriva del vocablo latino legatum y se puede describir de manera general como la acción de dejar o transmitir a los sucesores algo tangible o intangible. De esta manera más precisa se refiere a la disposición formal y legal que realiza una persona a través de un testamento, mediante la cual cede un bien o parte de sus bienes a favor de otra persona, la cual debe ser respetada por los herederos designados. Es evidente que hay una diferencia entre términos herederos, que se refiere a una persona que tiene derecho reconocido en la sucesión, y el legatario, que es una persona a la que se asigna una porción específica del patrimonio del fallecido a través de un testamento, sin tener derecho alguno sobre el resto de la herencia. Podemos decir que la herencia es de naturaleza general y abarca todo el patrimonio del difunto, mientras que el legado es una porción específica mismo que asigna un legatario. En términos generales, se habla de herencia y heredero cuando la sucesión se da a título universal y el legado y el legatario cuando da título particular, debido a la gran variedad de formas que puede adoptar el legado y sus distintas funciones económicas. Resulta difícil establecer un concepto unitario que lo define. Podemos decir que el legatario es simplemente favorecido por una disposición específica del testador, quien atribuye bienes concretos del haber hereditario, negándole la calidad del heredero. A continuación, mi compañero. Recibo un atento y cordial saludo, doctora. Me presento, José de la Cruz. A continuación veremos cómo se constituye el legado. En el primer punto vemos que el legado es un acto del cual a través de una persona en su testamento decide repartir una parte concreta de sus bienes o derechos a otra persona o institución. En el Ecuador el legado se constituye a través del testamento, que es el documento legal en el que una persona puede disponer de sus bienes, derechos para después de su muerte. El testamento es el acto que realiza una persona para que se disponga de sus bienes de una forma determinada después de su muerte. El testador piensa en un futuro de su casa, el dinero, los bienes inmuebles o las acciones o los fondos de inversión que posee. Hacer el testamento significa reflejar la última voluntad de una persona sobre el porvenir de sus bienes, es decir, de todas esas cosas que una persona ha acumulado a lo largo de su vida. El testamento es un acto revocable
solemne y personalísimo. El testamento ese se lo realiza en presencia de un notario. Debido a su complejidad, esto le será muy útil haber contactado previamente a la persona adecuada, sobre todo cuando tenemos un patrimonio muy importante o tenemos una empresa familiar, que a través de él vamos a decidir a quién y cómo queremos que pase todo ese patrimonio que hemos generado en vida a otras personas. A continuación, mi compañera Stephanie Bravo. Buenas noches, estimada abogada. Estefanía Basurto le saluda. Hablaré de las designaciones particulares. Las designaciones particulares, según su terminología, es la designación que proviene del latín designatio y refiere a la acción de señalar o destinar algo o cualquiera o alguien para un fin específico, o bien a indicar o denominar algo de manera precisa. Las designaciones particulares, también dentro del ámbito del derecho, son términos específicos que se utilizan para referirse a personas, lugares, cosas o conceptos concretos. Las designaciones particulares también son de gran importancia, es decir, dan precisión y claridad a las leyes y a los documentos legales. Las designaciones particulares se refieren a las disposiciones específicas y detalladas que una persona hace en un testamento acerca de la distribución de sus bienes y recursos después de su fallecimiento. Pueden incluir el legado de bienes o derechos específicos a determinadas personas o instituciones, su designación a tutores para menores de edad, la creación de un fideicomiso para un propósito específico. Las designaciones particulares también permiten al testador establecer cómo desea que se distribuyan sus bienes y recursos de manera detallada y específica, en lugar de simplemente designar herederos universales y dejarle la responsabilidad de decidir cómo distribuir sus bienes. Las designaciones particulares serían muy útiles para asegurar que ciertos bienes o recursos se destinen a propósitos específicos, para proteger los intereses de ciertas personas o instituciones, o para cumplir con los deseos del testador de manera precisa y detallada. Nuestro grupo ha presentado un caso como ejemplo que es: dejo como legado a mi sobrina Laura la casa ubicada en la calle 10 de la ciudad de Quito, identificada con el número 123. Esta propiedad es exclusivamente para ella y no forma parte de la herencia a ser dividida entre los demás herederos. Dentro de este caso de ejemplo, la designación particular es la casa ubicada en la calle 10 de la ciudad de Quito, identificada con el número 123. Es importante recalcar que esta propiedad ha sido designada como específica a su sobrina Laura como un legado, pero a su vez se dice que esta persona ya no podrá hacer derecho de otros bienes de la herencia. Esto con el fin de que esta designación particular proporciona precisión y claridad en cuanto a que la propiedad se está legando a Laura y evita confusiones o disputa entre los herederos. A continuación, mi compañero. Buenas noches, estimada docente. Mi nombre es Graciela Isbe Seyeri. Mi tema a tratar son las donaciones. La donación es un acto en el que una persona entrega gratuitamente algo a otra que lo acepte. Suele surgir por la conveniencia de dos voluntades, la del donante para entregar una cosa y la del donatario para recibirla. A diferencia de otros contratos, en el contrato de donación, la aceptación puede ser sucesiva y no simultánea, como cuando se envía un regalo. El contrato de donación se perfecciona cuando el donante conoce la aceptación del donatario y puede dejar sin efecto la donación mientras no lo conozca. La donación puede ser de dos tipos de bienes, pero las garantías, de todo tipo de bienes, perdón, pero las garantías formales suelen ser distintas dependiendo si se trata de cosas muebles o inmuebles. Las legislaciones suelen limitar la facultad de donar, imponiendo al donante la obligación de reservarse bienes en cantidades suficientes y que permiten la donación de bienes bajo condición, siempre y cuando ésta sea lícita y posible. Una vez aceptada la donación, es irrevocable, aunque pueden existir circunstancias que justifiquen la revocación a instancias del donante, como el incumplimiento de las condiciones impuestas por algún delito cometido por el donatario contra el donante o sus familiares, o la falta de celebración del matrimonio para el cual se hizo la donación.
Dentro del marco legal del Código Civil se encuentra una variedad de contratos destinados a la formalización de los negocios jurídicos, uno de los cuales es el contrato de donación. Este contrato implica la entrega de un bien por parte del donante, quien es el propietario del mismo, a un tercero llamado donatario, sin que exista la necesidad de una contraprestación por parte del receptor. Según lo establecido en el artículo 1402 del Código Civil, la donación entre vivos es un acto por el cual una persona transfiere gratuita y irrevocablemente una parte de sus bienes a otra persona que lo acepta. Donaciones por causas de muertes. Las donaciones se realizan a través de un testamento y solo surten efecto después del fallecimiento del donante. En este caso, la donación puede ser revocable y el donante puede modificar la donación o revocarla en cualquier momento antes de su muerte. La sucesión por causa de muerte y la donación entre vivos tiene numerosísimas normas comunes. El artículo 1432 del Código Civil dispone a este efecto lo siguiente: las reglas concernientes a la interpretación de las asignaciones testamentarias, al derecho de acrecer y las sustituciones, plazos, condiciones y modos relativos a ellos. Se extiende a las donaciones entre vivos. Muchas gracias. A continuación, mi compañero. ¿Cómo están? Muy buenas noches, estimada docente Helen Hernández. Le saluda Luis Figueroa Castro. Voy a proceder con la exposición sobre el término acrecimiento, en el cual, dentro del marco legal en el Código Civil que rige en nuestro país, el derecho de acrecer se refiere a la situación en la que un mismo objeto es asignado a dos o más personas en un testamento, y la porción asignada a uno de ellos se junta con las porciones de los demás en caso de faltar este asignatario. En el artículo 1174 se establece que este derecho de acrecer solo se aplica cuando se trata de asignatarios de igual parte o cuota en el objeto asignado. Y hay muchos otros artículos que nos indican los procesos. En el artículo 1175 al 1179 nos proceden dar esas indicaciones. En el 1175 nos indica que no habrá derecho de acrecer entre asignatarios de distintas partes o cuotas, ya que cada una se consideran objetos separados. En el siguiente nos establece que los consignatarios pueden ser llamados en una misma cláusula o cláusulas separadas del mismo instrumentos testamentarios. En el siguiente establece que los consignatarios pueden conservar su propia porción y repudiar la porción que se le asigna por acrecimiento, pero no pueden repudiar la primera y aceptar la segunda. En el siguiente, que es el 1179, establece que la porción que acrece llevar todo su gravamen consigo, excepto aquellos que suponen una calidad o actitud personal del consignatario que falta. Vamos a poner los casos de ejemplos para poder clarificar el término de acrecimiento, en el cual hemos establecido que un padre decide en su testamento asignar su casa a sus tres hijos, Juan, Pedro y Luisa. Por partes iguales la decide repartir el padre. Si Juan fallece antes del padre, entonces la porción que le correspondería a Juan se juntará con las porciones de Pedro y de Luisa. En este caso, Pedro y Luisa tendrían un derecho de acrecer la porción que le correspondía a Juan, y se repartiría la propiedad de la casa en partes iguales entre los dos. Sin embargo, si el padre en su testamento hubiera asignado diferentes partes en la casa a cada hijo, el derecho a acrecer no sería aplicable y cada hijo recibiría su parte correspondiente sin derecho a acrecer la parte del otro en el caso de fallecimiento. Asimismo, en el artículo 1182 establece que el testador puede prohibir el derecho a acrecer en cualquiera de los casos. Entonces, eso es lo que podemos definir en el término de crecimiento en el Ecuador. Saludos, estimados compañeros y catedráticos. Yo les hablaré sobre la sustitución.
El Código Civil de Ecuador sobre el derecho a las sustituciones establece que existen dos tipos de esta. Está la sustitución vulgar y la sustitución fideicomisaria. La sustitución vulgar se refiere a la designación de un sustituto en caso de que el asignatario original no acepte la asignación o fallezca antes de la misma. Además, la sustitución puede ser de varios grados y puede ser uno a muchos o muchos a uno. Si se sustituyen recíprocamente 3 o más asignatarios y a falta de uno de ellos, la porción de este se dividirá entre los otros. Un ejemplo de esto, de la sustitución vulgar, sería cuando un testador dispone que su sobrino Juan herede su casa, pero si Juan fallece antes de aceptar la herencia o antes de fallecer el testador, entonces se nombra como un sustituto a su hermano Luis. En este caso, Luis sería el sustituto vulgar de Juan. Bien, por otro lado, la sustitución fideicomisaria se refiere a la designación de un fideicomisario que se hace dueño absoluto de lo que la otra persona poseía en propiedad fiduciaria, en caso de que se cumpla una condición. Si para el caso de faltar el fideicomisario antes de cumplirse la condición, se nombran uno o más sustitutos. Estas sustituciones se entenderán vulgares. Además, la sustitución no presume la fideicomisaria, sino cuando el tenor de la disposición excluye manifiestamente la vulgar. En este caso tengo un ejemplo, que un testador dispone que su hijo Pedro es el fideicomisario de una propiedad y que cuando Pedro fallezca, dicha propiedad pasará a su nieto Juan. En este caso, Pedro es el fideicomisario y Juan es el sustituto fideicomisario. Si Pedro fallece antes de cumplirse la condición, entonces se aplicarán las reglas de la sustitución vulgar para determinar quién heredará la propiedad. También se establece que el derecho de la transmisión excluye al de sustitución y el de sustitución al de acrecimiento. Finalmente, el sustituto de un sustituto que llega a faltar se entiende llamado en los mismos casos y con las mismas cargas que el faltante, sin perjuicio de lo que el testador haya ordenado al respecto. Hasta aquí mi intervención. Saludos cordiales, estimada catedrática y compañeros. A continuación, pues, vamos a hablar de lo que son las asignaciones forzosas. El artículo 1194, primer inciso del Código Civil del Ecuador, establece que las asignaciones forzosas son aquellas que el testador está obligado a hacer y que se suplen en caso de que no las haya hecho. Incluso si esto implica ir en contra de las disposiciones testamentarias expresas. Si el causante deja legitimarios, es decir, hijos o padres, y un cónyuge, con derecho a la porción conyugal, no puede disponer libremente de su patrimonio mediante un testamento, sino que debe hacer asignaciones a favor de estas personas según lo establecido por la ley. Si el testador no hace estas asignaciones o las hace de manera incorrecta, la ley las suplirá para asegurar que estas personas tengan una parte de los bienes del causante de la que no pueden disponer. Asignaciones forzosas, por ejemplo, entonces tendríamos 3. La porción conyugal, las legítimas y la cuarta de mejoras en las sucesiones de los descendientes. Veamos 3 casos de ejemplo. Porción conyugal. Un testador fallece dejando a su cónyuge y a sus 2 hijos como herederos. El testador dispone en su testamento que todos sus bienes sean entregados a uno de sus hijos. Sin embargo, la ley establece que la porción conyugal debe ser asignada al cónyuge sobreviviente, por lo que el testador está obligado a hacer una asignación a favor de su cónyuge y deberá disponer de una parte de sus bienes para ello. Veamos un ejemplo con la siguiente o con la segunda asignación forzosa. Legítimas. Un testador fallece dejando a sus 2 hijos como herederos. En su testamento dispone que su patrimonio sea entregado a una fundación benéfica. Sin embargo,
la ley establece que los hijos tienen derecho a una legítima, que es una parte de la herencia que el testador no puede disponer libremente. En este caso, los hijos podrán reclamar su legítima y el testador estará obligado a hacer una asignación forzosa a favor de ellos. Por último, un ejemplo de cuarta de mejoras. Un testador fallece dejando a sus 3 hijos como herederos. En su testamento dispone que su patrimonio sea entregado a partes iguales entre sus hijos. Sin embargo, ¿qué establece la ley? Que los descendientes tienen derecho a una cuarta de mejoras, ¿sí? Que es una parte de la herencia destinada a mejorar la situación económica de los herederos. En este caso, los hijos podrán reclamar su cuarta de mejoras y el testador estará obligado a hacer una asignación forzosa en favor de ellos. Hasta aquí mi intervención. A continuación, mi compañero. Buenas noches, compañeros y estimada catedrática. Yo les saluda Ronald Carriel y yo voy a hablar acerca de las conclusiones del presente trabajo. Bueno, mis compañeros han expuesto muy bien todos aquellos aspectos legales que establece el marco legal y el Código Civil del Ecuador en los casos de sucesiones, herencias y legados, donaciones. Como primer conclusión tenemos que se esclarece muy bien dentro del cuerpo legal, que es el Código Civil, cuáles son los procesos para construir una correcta distribución de los bienes personales y en el caso de constituir o de construir un legado, también establece los requisitos y formalidades que se deben prever para que el efecto en la sucesión del difunto tenga la validez legal. Por otro lado, tenemos que en el caso de las designaciones particulares, podemos definir a estas como una herramienta importante para el testador a la hora de planificar la distribución de sus bienes. Sin embargo, nuevamente se recalca que es muy importante que se cumplan con los requisitos establecidos en la normativa civil ecuatoriana para que puedan tener validez, ya que las designaciones, la normativa civil exige que las designaciones particulares se hagan de forma clara, precisa y específica, sin dejar lugar a dudas sobre la intención del testador. Adicionalmente, en cuanto a las asignaciones forzosas, podemos definir que estas son derechos que la ley otorga a ciertos parientes del difunto, como lo son los hijos, para garantizar su subsistencia mínima. Por ello, nuevamente volvemos a lo mismo, es muy importante que este tipo de asignaciones contengan todos los requisitos de formalidad para que posean la validez legal necesaria o requerida. Por último, para el caso de las sustituciones y el acrecimiento, la normativa civil ecuatoriana permite que el testador designe sustitutos para los herederos o legatarios en caso de que estos no puedan recibir la herencia o legado. Además, se permite el acrecimiento, que es la adición de bienes a una herencia o legado, en caso de que uno de los coherederos o colegatarios no pueda recibir su parte. Hasta aquí mi intervención. Muy buenas noches, estimado docente, compañeros. En mi caso, voy a hacer unas breves recomendaciones sobre el tema establecido y explicado por mis demás compañeros. La sociedad ecuatoriana debe fomentar la cultura de los derechos y el ser planificado todo lo que debe ser con el tema de testamentos. Es más, asegurar una buena planificación y distribución de los bienes y asimismo se debe establecer el respeto a la voluntad de la persona que acaba de fallecer. ¿Y qué consecuencia tiene esto? Que genere una armonía entre sus familiares. Para ello se recomienda que en vida estas personas puedan establecer varios puntos, como los cuales tenemos que el deseo de empezar a redactar su testamento en un tiempo prudente, prudencial o adecuado y que consulte con un experto en el derecho, específicamente en la materia civil, para que así con la normativa y el experto puedan redactar su respectivo testamento. Cabe indicar que al ser una materia, la normativa civil o materia civil es una materia muy interpretativa, puede ser compleja y variada.
y puede ser difícil de comprender para aquellas personas que no tienen o no están familiarizados con el conocimiento respectivo que tienen que tener los abogados civilistas. Se debe fomentar una planificación respectiva y temprana a las personas para que se anticipen ante sucesos que puedan ocurrir a tiempo futuro. Evitar desacuerdos entre familiares o confusiones que puedan acarrear conflictos latentes o duraderos, es decir, conflictos civiles en demandas entre familiares. También podemos decir, y que es muy importante, que los deseos de la persona que está emitiendo el testamento sean comunicados de manera clara y abiertamente a todos sus familiares, para evitar malos entendidos y conflictos. La comunicación debe ser directa a sus familiares para así evitar las respectivas disputas que se generen en el tiempo. Y obviamente, así que se haga una revisión constante y actualización periódica del testamento que está haciéndose bajo la normativa civil que pueda tener sus respectivas reformas con el pasar de los tiempos, ya que constantemente se están reformando muchos artículos y que estos cambios que generan entre cada gobierno pueden asegurar que la voluntad de la persona que esté emitiendo su testamento sea cumplida de manera tácita y formal. Muchísimas gracias.